Hola gente de San Luis, yo soy Katy Díaz de León Mac y hoy vengo a hablar un poco de mí sobre ustedes. Yo tengo 29 años, soy aquí de San Luis Potosí. Sobre mí, creo que soy una persona que le encanta aprender. Entonces yo estudié la carrera de nutrición, soy nutrióloga, pero no ejerzo en eso, al menos que es un proyecto que me apasione, que sé que voy a poder dar todo de mí, toda mi energía, toda mi pasión, entonces lo tomo. Si no, por el resto, soy una persona súper emprendedora. Me apasiona aprender todo el día. Cuando algo me interesa, intento volverme muy buena en eso y entonces desarrollarlo. Y ahorita estoy estudiando aparte diseño de interiores. Acabo de publicar mi primer libro y pues nada, hoy estoy aquí con ustedes para platicarles un poco. Toda la vida escribir ha sido mi manera favorita de expresarme. O sea, pregunté desde leer cartas a mi mamá, cartas a mis abuelos, a mis amigas, a los hombres que han pasado por mi vida. Siempre ha sido como la manera que más me ha gustado expresar mis sentimientos, cómo me encuentro. Entonces, no diría que es la manera literaria, pero sí yo sabía que escribir era algo que siempre me ha gustado. De hecho, en la escuela también, si era inventa una carta de 300 palabras, para mí era como natural, era algo que me gustaba. A la hora de escribir, nunca escribí de chiquita ni cuentos, ni novelas, ni nada, pero fue la motivación de la historia de un viaje transatlántico que fue lo que me hizo decir, ok, todo esto que me encanta escribir lo voy a materializar en un libro. Entonces fue más bien el que la historia ya me inspiraba, que me acercó a decir, ok, voy a comenzar a escribir una novela y pues nada, aquí está. Definitivamente las novelas románticas es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Crecí con Nicholas Sparks, o sea, todas las historias de amor de él me encantaban. Y creo que también es algo que lo que más me gusta leer, parte de la historia también de mi libro lleva una parte de romance, entonces la disfruté muchísimo. Y es definitivamente lo que más me gusta, o sea, me pones a leer un libro de un thriller o algo así, no creo disfrutarlo mucho, pero sí, el romance es lo que más me mueve. Un libro que me inspiró mucho fue El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera fue uno de los libros de mis libros favoritos. Me encanta el romance de la historia, me encanta cómo está narrada la historia. Y me inspiró en el sentido de que yo ya conocía la historia que yo iba a narrar en mi libro. Y hay un momento pues, clave en la historia, un momento donde como que todo arranca, pero en el fantasma de la ópera me di cuenta que el autor logró describir la vida del fantasma de la ópera desde pequeño. Entonces tú te enteras cuando su mamá lo vio y todas las aventuras que tuvo que pasar antes de llegar a la ópera, que es la parte importante. Y eso es algo que yo tomé como inspiración, porque yo quería que parte de la infancia de mi protagonista también estuviera. Entonces fue como que me inspiré de la narrativa de este libro para decir, ok, no tienes que arrancar directamente con el clímax de la historia, puedes perfectamente preparar a tu lector desde un principio de la historia en el momento que tú lo deseas. Entonces, El fantasma de la ópera definitivamente me ayudó mucho. Otro libro que me encantó mucho, la manera en cómo descubres quién es el narrador y todo, fue La ladrona de libros. Un libro que también siempre me gustó, fue una tarea de preparatoria, pero ese libro me influyó mucho a lo largo de mi lectura y también lo tomé como inspiración para escribir. Creo que escribir es algo muy noble que puede servir para todo, desde desahogar un sentimiento, narrar una historia, felicitar a alguien, todo. En mi experiencia personal al escribir un libro, pasé por miles de emociones y sensaciones. Hubo mucho momento muy emotivo, había momentos en que yo estaba escribiendo mientras lloraba porque la historia es basada en una historia real y yo conozco a mis protagonistas, entonces había cosas que por supuesto me llegaban muchísimo y era muy emotivo para mí escribirlas. Había otras sensaciones que pues, empiezas a dudar de tu trabajo y dices, si estaré bien, estoy narrando, ya le cambié el estilo, no. Todo ese tipo de cosas van llegando. Hay días en que es increíble cómo vas fluyendo con la historia y sientes muchísima inspiración y se pueden pasar las horas y no sientes cómo vas avanzando.
y cierras la computadora con una satisfacción increíble, y hay otros días en que te sientas y no sabes ni por dónde empezar. Entonces creo que la escritura es algo que tiene muchísimos sentimientos y emociones de por medio, y lo más importante es escribir en los momentos cuando te llega ahí la inspiración, no importa dónde estés, no importa qué estés haciendo, parar lo que estés haciendo y anotar notas o escribir un audio o lo que sea para mantener esa inspiración presente. No puedo decir que tengo un ritual específico, pero sí intenté varios. Cuando comencé, no sé qué libro estaba leyendo que decía, cuando vas a escribir o cuando quieres hacer ejercicio, cuando quieres agregar un nuevo hábito a tu vida, tienes que darle la seriedad que se merece. Entonces, pon una hora a la que quieres escribir y respétalo, preséntate. Así como no dejarías plantado a una amiga o al doctor y llegas a tu cita, llega a tu cita de escribir. Pues así es como comencé el libro. Entonces, a las 6 de la tarde me voy a poner a escribir. Esto me duró muy poco, tengo que ser sincera, porque hubo muchos procesos para escribir el libro. Pero algo que me sirvió y fue cuando más avancé en el libro, casi lo concluí ahí, fue cuando estaba leyendo el libro de El Club de las 5 de la mañana. Definitivamente me ayudó muchísimo. Tenía este ritual de me levantaba a las 5 de la mañana, de 5 a 6 escribía, nadie me molestaba, mi perro, que es incluso el que me levanta, él se había dormido, entonces podía avanzar muchísimo, no había ruido, no había distracción, entonces ahí fue cuando avancé muchísimo. Después llegó el invierno, entonces los días empezaban, parecía que eran las 3 de la mañana, las 5 de la mañana, entonces dejé este ritual que era pues bastante bueno y empecé a agarrarle mucho gusto a ir a cafés. Entonces iba 2 o 3 veces por semana al café en la tarde y me encantaba ver a la gente pasar, no escuchaba sus conversaciones, pero escuchar un poco de ruido. También me servía para centrarme en mi trabajo, o sea, no me distraía, al contrario, como que me hacía involucrarme más frente a mi computadora, más que en mi casa. De los principales obstáculos fue, más allá del escribirlo y más allá de encontrar esos días buenos y malos y la inspiración, fue el terminar de escribir la novela y decir, ¿y ahora qué? Al ser una persona que nunca estuve involucrada en el mundo literario y que sé que es todo un mundo, pues el prepararme y involucrarme y tener que comunicarme con gente que está metida en el medio, sacar citas, que leyeran mi libro, recibir opiniones, oye, tienes que cambiar, tienes que editar, tienes que hacer todo ese tipo de cosas. Son cosas que en primera pues no te esperas, o sea, piensas que ya lo escribí, ya estuvo. Y eso fue como lo más complicado, es decir, ahora que ya está el punto final puesto, ahora que sigue, pues siguieron las correcciones, siguió buscar cómo se iba a poder publicar y bueno, finalmente fue un proyecto que dejé al aire y tuve la suerte y la fortuna de que me buscaron a mí mi editorial. Es una editorial nueva que está comenzando y también inaugura con mi libro Un viaje transatlántico, y con ellos pues ya me involucré completo en este mundo y ha sido un proceso que de ser un obstáculo se volvió algo que he disfrutado muchísimo. Mi principal consejo es háganlo, no hay nada que perder. El tiempo que dediquen en su libro, en su novela, en sus escritos, es tiempo que los va a volver más creativos, que los va a dejar mucho más inspirados, que les va a traer algo bueno. Entonces no hay por qué dejarlo, solamente hay que soltarse. Lo que sí, un tip que recomiendo muchísimo es justo cuando sientes esos momentos en que te llega la idea, aterrízala en el momento, porque son los momentos donde más bonito se escribe. Entonces si tienes, y creo que es válido para cualquier proyecto, cuando tienes una idea, concrétala en el instante, párate, escríbela. Tal vez no la llevas a cabo en ese momento, pero en un futuro vas a agradecer tener anotada esa idea o ese concepto o el nombre del capítulo o el título del libro. Entonces yo creo que lo mejor es soltarse, escríbanlo y no pierdan la oportunidad. Es súper gratificante poner un punto final y poder compartir una historia con el mundo. Yo creo que todo el mundo tenemos algo que compartir, todos tenemos o vivencias o nuestra creatividad está a flote y tenemos mucho que escribir, o siempre hay una historia, cada persona tiene una propia historia que quiere compartir y qué mejor que dejársela al mundo para leerla.
Un viaje transatlántico es una novela biográfica romántica que cuenta la vida de dos mexicanas que en un momento posguerra, 2 años después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, ellas, por decisión de la familia y porque las querían mandar a aprender inglés, se van al otro lado del mundo, se van a Europa después de que el continente pues, está totalmente destruido y está pasando momentos muy, muy difíciles. Estas dos niñas se van y viven los mejores años de su vida, en que desde aprender el idioma hasta aprender a que las vean como personas extrañas, porque pues, casi que no habían visto un pelo oscuro donde llegaban. Entonces es la historia que narra cómo se adapta esta cultura. Y lo que más bonito se me hace de todo, llega la parte romántica más adelante, donde dos continentes pues, se unen, se toman decisiones. Es una historia de amor que creo que jamás podríamos llegar a imaginarnos el día de hoy. Tiene aspectos muy, muy, muy especiales, a partir de cartas, a partir de comunicación a distancia. El romance de la historia es parte de mis partes favoritas de la historia. Y también es muy interesante el contraste, que si hacemos la similitud de cómo se vive ahora y cómo se vivía en esos tiempos, pues uno ahorita se puede ir de viaje y tener un viaje transatlántico y es completamente una experiencia diferente. Antes ni tenías el WhatsApp para hablar con tu familia todo el día, ni tenías cómo poder comunicarte tan fácilmente antes, y ahora pues es muy sencillo. Y en el libro todos estos tipos de contrastes se ven muy claro. Entonces las aventuras de estas dos niñas por Europa son muy divertidas, hay parte historia, hay parte cultural y pues luego viene la parte romántica de la historia. El libro lo pueden conseguir por medio de Amazon, les llega a su casa, no importa en dónde estén, en la República o en el mundo. Está bajo un viaje transatlántico y les llega a su casa. Está en pasta dura, en pasta blanda o en versión Kindle. Ahí lo pueden comprar. Un consejo que yo daría es que el miedo al final no es algo tangible, sí es algo que existe dentro de nosotros, pero no nos tiene por qué impedir hacer ni seguir un sueño. El miedo es una idea que nosotros nos plantamos porque a lo mejor tenemos o miedo a que no sea un éxito, o miedo que a nadie le vaya a gustar, o miedo que no funcione, a miedo a salir un poco de la zona de confort. Pero todos estos miedos no son tangibles, van a ir saliendo o nunca salen, y entonces romper estas ideas y lanzarte con lo que quieres hacer es algo de lo que más puedo recomendar. Creo que al final la vida está hecha para disfrutarse y no importa si tu proyecto no funciona, no importa, tú sales dando un paso adelante, tú ya triunfaste porque ya sacaste lo que querías sacar o ya hiciste lo que querías hacer, y ahora tienes mucho más experiencia en el tema, tienes mucho más historias que contar, te devuelves una persona mucho más preparada en eso que estás tú soñando. Entonces no importa el resultado, el miedo al final es algo que pues, hay que sentirlo, pero hay que afrontarlo, y donde más miedo hay es donde más le tenemos que echar ganas. Entonces eso es mi consejo para todas las que quieren cumplir un nuevo sueño. El mejor consejo que me hayan dado, no sé en cuándo, ni dónde, ni quién fue, pero creo que como que recapitulo todo lo importante que me han dicho y lo que tomo en cuenta, y creo que lo más importante y lo más atractivo, no importa en lo que estés haciendo, es que seas tú, que te sientas segura de lo que estás haciendo y no dejes que las otras cosas que traigas en la cabeza te opaquen esa personalidad y eso que tú quieres realmente expresar. Entonces, prepárate bien en lo que te gusta y créetelo. Solemos tener este síndrome del impostor que nunca es suficiente, pero tú prepárate y créete que estás preparada para lograr lo que tú quieras. Al final, todas tenemos capacidades de aprender y de llegar tan alto como queramos. Entonces creo que ese ha sido de los consejos que más me han llegado, y que sí, créetelo, ya estás ahí, ya hazlo y disfruta el proceso. Entonces eso es lo que yo compartiría como un buen consejo.